Hola, muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Buenos días. Pues ayer la lección 310, una invitación para pasar el día sin miedo y lleno de amor. Y es una, no solamente es una invitación, sino estamos haciéndonos conscientes de que queríamos pasar un día con Dios. A ver, ¿qué queremos pasar? Que queremos pasar un día con Dios y pasarlo tal como Él ha dispuesto que debemos pasar los días, en paz, en calma, estando conscientes de que no nos puede faltar nada, que estamos dentro del amor. Que así debe ser todos los días. Y que nos decimos a nosotros mismos que lo que hemos de experimentar no tiene nada que ver con el tiempo. Y que al momento de darte cuenta que no estás experimentando tiempo, sino lo que es un regalo del cielo, entonces te das cuenta que el júbilo te invade. Y el júbilo no se puede medir en horas ni en días, sino que es algo que está de manera permanente. El júbilo, ¿qué es el júbilo? Es que el júbilo es, yo puedo irme júbilo es una alegría sin fin. El júbilo es alegría que es de forma permanente. O sea, el júbilo lo relacionas con la alegría, la alegría. Pero el júbilo no es explosivo como a veces en nuestras percepciones. Somos felices y bailamos y gritamos y hacemos porque tenemos una gran felicidad. El júbilo es un sentimiento de mucha paz y dicha, pero no te exhorta a movimientos del cuerpo, vamos. Sí, aunque no es explosivo. No. O sea, es que hay una concepción que el júbilo es como nos han mostrado en la televisión, ¿no? Te ganaste 1 millón de pesos y hasta te dicen que tienes que demostrar que brincas. Por eso es a lo que me refiero, que el júbilo no es eso, no es esa alegría que te incita a gritar, a brincar, hasta llorar a veces, ¿no? Uh-huh. Sino que este sentimiento es raro decirlo como pasivo, sin embargo, te encuentras en esa felicidad absoluta. Sí, es que el júbilo es precisamente la conciencia de una alegría intensa, más sin embargo es como algo interno muy calientito, no sé cómo explicarlo. Ajá, por eso no podemos explicarlo porque esto necesita una experiencia, uh-huh. Pero precisamente por eso, a lo que podemos decir con palabras, por eso dice que no se puede medir, o sea, porque ese júbilo, el júbilo de Dios, pues es algo que se debería de sentir siempre, ¿sí? Estar en ese estado siempre. Obviamente que no lo hemos experimentado y por eso tampoco lo podemos explicar, ¿no? Uh-huh. Si no lo hemos experimentado. Y también, como es una experimentación propia, pues tampoco se puede explicar, ¿no? Sí, porque básicamente el júbilo, tal como Dios lo propone, sería parte de una revelación. Porque dice que lo que es algo que se experimenta y que no tiene nada que ver con el tiempo. Sí, obviamente con el tiempo y el espacio. Entonces, se tiene que experimentar. Entonces, bueno, pues nada más quería hablar un poquito de lo que es el júbilo, porque pues podríamos decir, es que yo no me siento tan feliz. No es que te sientas tan o menos, sino que es esa paz y que te provoca felicidad, ¿no? Exactamente. Dice que le llega al Hijo de Dios desde el cielo. Entonces, todo lo que llega desde el cielo no lo podríamos explicar porque no tiene límites. Uh-huh. O sea, es una revelación. Entonces, podemos acercarnos. ¿Por qué? Porque es como simplemente tener la seguridad de que todo está resuelto.
ya. Y no todas las cuestiones materiales o las cuestiones de esta vida o de salud, sino que sabemos que esto es un sueño y que ya está resuelto. Eso sería la muestra de júbilo, estar conscientes de que el sueño en su momento se va a terminar y que va a dar paso a la dicha y la paz absolutas. Y eso sería una manera de sentir júbilo, decir, es que esto ya se resolvió. Yo ya no tengo por qué preocuparme de nada porque ya está la respuesta aquí. A veces la percibimos y a veces le damos paso al ego y nos preocupamos por cosas que inclusive no tienen importancia. Pero precisamente era la invitación y decirnos a nosotros mismos, paso este día sin miedo y lleno de amor, porque este día sería un dulce recordatorio de que se recuerde a Dios. Quiero recordar a Dios y por eso es al recordar a Dios también recuerdo la afable llamada que le hace a su santo Hijo, o sea, a mí, la señal de que se me ha concedido la gracia y de que es la voluntad de Dios que me libere hoy. Por eso, estas prácticas, a partir de la lección 300, habla de que vayamos más, no solamente de que vayamos más allá de las palabras, como en las anteriores lecciones, sino que ya es, a ver, vamos a experimentar las lecciones. Ya no es nada más quedarse en la cuestión intelectual, es ir más allá de las palabras y decirnos a nosotros mismos que podemos experimentarlo. Podemos pasar, de hecho, la lección de 300 a la 365 son 65 lecciones en las que tenemos que ya estar afirmando y experimentando, vivenciando esta verdad. Por eso, es muy importante que todo el entrenamiento mental que hemos tenido, son recursos que hemos estado haciendo acopio desde la lección 1, ya llevamos 310 días de entrenamiento. Ok, ahora ya hay que empezar a ser más consistentes. Tenemos que empezar a experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por eso dice que este día lo pasaremos juntos tú y yo, y todo el mundo unirá sus voces a nuestro himno de alegría y gratitud hacia aquel que nos brindó la salvación y nos liberó. Entonces, bueno, más bien por eso deben de hacer la lección, aparte de lo que leen con nosotros o de este acompañamiento, para que cada quien haga su meditación y tenga su propia experiencia. Sí, y además pues, leer el libro de texto por su cuenta, ¿no? Sí, porque pero digo, para hacer el ejercicio necesitas hacerlo tú mismo para poder tener la experiencia, lo que te está marcando en la lección. Digo, lo del texto pues es aparte, pero digo aparte en otra práctica, pero es importante hacer la lección cada quien y hacer su meditación para experimentar lo que nos está diciendo y para encontrar las respuestas que cada uno necesita. Exactamente, porque en este mundo cada quien tiene una problemática distinta. Las hemos identificado como distintas, sí, aunque sea lo mismo, pero no lo entendemos a veces. Entonces, por eso nosotros identificamos nuestros problemas con esas etiquetas que le hemos puesto. Ya dijimos, finalmente todo es miedo, pero le hemos puesto nombre a cada forma en que sentimos. Entonces, bueno, pues en base a eso, pues tenemos una respuesta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se están corrigiendo nuestros pensamientos. Y el pasar un día sin miedo y lleno de amor, pues es esa parte, ¿no? De que, a ver, quita tus pensamientos que te provocan miedo precisamente. Hazlos a un lado y con estas palabras que nos dice y esa petición de querer estar en paz y en ese júbilo que me cae desde el cielo, pues no puede haber otra cosa más que amor, ¿no? No puede haber absolutamente otra cosa. Entonces, pues es sencillo en ese sentido, porque en el momento que haces la meditación y te plantas en que quieres estar sin miedo, hacer tus miedos a un lado, el amor llega inmediatamente, te invade y esa es tu experiencia, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues vámonos con la lectura del libro de texto. Estamos en el capítulo 5, curación y plenitud. La quinta sección, el uso que el ego hace de la culpabilidad. Y nos vamos al párrafo número 5. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Al estar sana, sana a su vez al cuerpo porque ella misma ha sanado. Las enfermedades son inconcebibles para la mente sana, ya que no puede concebir atacar a nada ni a nadie. Dije antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios. Mas incluso en esto es arrogante. Le atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esa intención como su propia prerrogativa. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe, porque reconoce que solo se puede confiar en una lealtad absoluta. Bueno, está hablando de muchas cosas aquí y que realmente está hablando del teje-maneje del ego, un teje-maneje muy distorsionado. Pero vamos desde el principio. Dice que la mente está libre de culpa, no puede sufrir. Es que ese es obvio, porque solamente la parte que siente culpa es una parte que no existe. Y cuando nosotros nos sentimos culpables o achacamos la culpa a alguien, ¿qué es lo que estamos solicitando? Estamos solicitando un castigo. Y todo lo que tiene que ver con castigo es precisamente el sufrir. O sea, el miedo, el dolor, la pena, todo lo que sentimos que nos propone el ego nos dice que es el premio por haber hecho algo bien, algo que no estaba dentro de las leyes de Dios. Y el ego, ¿qué va a saber de lo que son las leyes de Dios? Si el curso nos está diciendo una y otra vez, Dios es amor, Dios te ve en completa inocencia, pero el ego lo transgiversa todo y entonces dice, no, pues el curso dice que tú eres santo, pero como eres infiel, por poner un ejemplo, eres infiel, entonces no eres santo. Por lo tanto, eres culpable y mereces castigo. Y entonces aquí es donde el Espíritu Santo interviene y dice, bueno, es que la verdadera infidelidad está en tu mente al creer que hay una voluntad distinta a la de Dios. Mas, sin embargo, es una voluntad que siempre está separada y Dios no puede concebir ninguna separación. Por lo tanto, la interpretación que tú haces de las cosas que haces son solamente meras ilusiones, porque solamente existe el amor y Dios siempre ha dicho que eres santo, inocente y puro. Y ese es el único juicio al que le tienes que hacer caso, no al juicio del ego. Entonces, obviamente, o sea, todo lo que nosotros proyectamos en nuestra mente se refleja en nuestras circunstancias. Pero las circunstancias incluyen al cuerpo, porque el cuerpo es algo externo a la mente. Y es algo que cuesta trabajo entender porque creemos que el Espíritu Santo está hablando de la frente para adentro, pero la frente es parte del cuerpo. Y el cuerpo es algo que es externo a la mente. No entendemos que la mente no tiene nada que ver con el cuerpo. Tiene que ver en el sentido que se proyecta nuestras creencias hacia afuera. Por eso tenemos un cuerpo. El cuerpo es la creencia de que estamos separados. Si buscáramos dentro de nuestro cerebro un lugar donde se encuentra la mente, no encontraríamos ese lugar, porque la mente no está en el cerebro. Digamos que la mente está en un punto intermedio entre el cielo y el infierno. Más bien no es, queremos buscar la mente o lo asociamos con que debe de estar en la cabeza. O sea, la mente debe estar en la cabeza, pero si somos espíritu, pues ese espíritu invade todo el cuerpo, ¿no? No es que esté en la cabeza. Y lo trasciende, inclusive. No puede estar en la cabeza, porque tú lo acabas de decir, si lo buscas, asociamos que está en el cerebro. Porque pues todo lo que nosotros sabemos acerca de nuestras funciones
pues parten del cerebro, ¿no? Ujú. Entonces, por eso se asocia, pero en sí la mente no está ahí. No, O sea, lo que hablamos de mente, lo que hablamos de la mente, para no conforme. equivocarnos, pues no es eso. Y si le ponemos la palabra espíritu, pues entonces el espíritu lo abarca todo. Exacto. Entonces no estás, tu mente no está específicamente en la cabeza, sino abarca todo. Nosotros nos hemos separado poniendo este límite en el cuerpo, ¿no? Pero el espíritu inclusive pues es tan abarcador que es el mismo que tienes tú y el que tengo yo. Sí. Entonces, nosotros nada más hemos puesto el cuerpo como límite, pero no, esa es la ficción, ¿no? Esa es la ilusión. Entonces, pues no hay que confundirnos con que la mente está en nuestra cabeza, en nuestro cerebro y que con eso nos manejamos, ¿no? No, por eso dice que o sea, el cuerpo es una manifestación de nuestras creencias. Y entonces, si la mente es corregida y es sanada de esas creencias, a su vez el cuerpo sana porque la mente ha sanado. O sea, es un fiel reflejo de nuestros pensamientos. Entonces, a veces estamos buscando que perdonar, estamos buscando las soluciones afuera, estamos buscando en muchas partes, en el pasado, en los parientes, y no tenemos que estar buscando en todos esos lados, simplemente es estar O sea, muchas conscientes. disciplinas han hecho eso porque a veces ayuda a las personas, pero no es una ley que se tenga que hacer así, porque todo lo que te sucede ahorita, pues también es reflejo de todo lo que has vivido antes, de tus ancestros inclusive, porque volvemos a lo mismo, somos el mismo espíritu. Entonces la información la tienes tú, no necesitas ir a preguntar, porque la información la tienes tú, porque somos espíritu, todos formamos parte de la misma mente, por decirlo así, del mismo espíritu, y todos tenemos la misma información. Entonces lo que se presenta lo podríamos resolver en este presente con mi circunstancia, y el curso lo dice, no sabes a cuántas constelaciones llega, hacia arriba y hacia abajo, porque tú sanas ahorita lo que estás en tu mente y sanas a tus ancestros que tuvieron el mismo conflicto y a los que vienen abajo que también pudieran haber tenido el mismo conflicto. O sea, está sanando, como está sanando un pensamiento que pertenece a una misma mente. Ese es el punto. Exactamente. Sanar un pensamiento. Y ese pensamiento pertenece a la mente universal, a todos. También por eso dice que sanas tú y sanas a tus hermanos, ¿no? Aunque no sean tus propios ancestros. ¿Cuántas personas tienen el mismo pensamiento que tú? Pues hay miles de personas que tienen el mismo pensamiento. Entonces, de esa manera estamos ayudando a ir completando la afiliación, ir sanando esos pensamientos que yo tengo. O sea, cada quien va sanando sus pensamientos y a la vez en otras personas se sanan también, se van sanando. O sea, porque a veces decimos, uy, hasta que sane yo todos, y luego hasta que tú sanes todos, y luego hasta que... No, de esta manera nos estamos ayudando todos, en que vamos a sanar porque somos la misma mente, el mismo espíritu. Exactamente. Bueno, pues por eso aquí afirma la lección del libro de texto que las enfermedades son inconcebibles para la mente sana. Pues sí, porque las enfermedades son modos en que nosotros atacamos a nosotros y a los demás. Son maneras en las que nosotros estamos erigiendo defensas para obtener algo de los demás cuando creemos que no los tenemos para nosotros mismos. Así que dice Jesús que la enfermedad es había dicho que es una forma de magia. Y corrige, quizás sería mejor decir que es una forma de solución mágica. Porque no solamente con esto estamos tratando de... Hay muchas personas que a través de sus enfermedades están manipulando a los que están cerca de ellos. También aquí dice que el ego cree que castigándose a sí mismo con la enfermedad
mitigará el castigo de Dios porque cree que Dios es alguien que lo va a castigar. Pero esto es totalmente inconsciente, o sea, no te provocas una enfermedad porque te sientes culpable. O sea, no es así tan literal. Es verdad en inconsciencia, pero no, porque si tú le dices a una persona, bueno, pues tú te acarreaste ese cáncer, así que pues tú compónlo. O sea, pues no, No. pues no, porque está en toda su inconsciencia, no sabe ni siquiera por qué fue. Entonces, eh, por eso no hay que caer tampoco en esas declaraciones, ¿no? De que, como la que acabo de decir, pues tú te acarreaste eso, pues tú cúrate y ya, ¿no? Porque no estás ayudando a nada. Porque no es, al contrario, o sea, estás sumiendo más en depresión porque generalmente nosotros decimos, yo cómo me pude haber provocado una enfermedad tan dolorosa, tan esto, tan aquello, tan que no la quiero, yo no me la pude haber provocado. Pero es nuestra inconsciencia de la culpa, ¿sí? Y lo que el ego nos ha inculcado, en el sentido de que, pues no somos santos, no somos puros y mereces castigo, o sea, fuerza. Entonces ahí viene la culpabilidad inconsciente, porque si tú le dices a una persona que está enferma, ¿de qué tienes culpa? Pues yo no tengo culpa de nada, ¿no? Sino es esa parte en nuestra mente que te dice que eres culpable por haber querido separarte de Dios o haber querido tomar una parte de Dios, ¿no? Sí, pero está tan oculto que, por ejemplo, como tú dijiste, decirle a alguien, es que tú te lo provocaste y la respuesta está en ti, no solamente suma en depresión, sume en confusión. En confusión, porque precisamente a veces lo que simplemente uno tiene que hacer es escuchar a la persona. Y a veces, entre las cosas que dice, a veces uno tiene que escuchar un tiempo para darse cuenta que en dónde está lo que la persona percibe como culpa y que no se ha dado cuenta, ¿sí? Entonces, pero bueno, eso es un proceso, es un entrenamiento, una práctica que se va haciendo. ¿Con quién? Pues simplemente con los que tienes cerca. No necesitas ir a un hospital pues y escuchar a alguien. Hasta contigo mismo. Cuando tú estás enfermo y empiezas a externar tus sentimientos, pues te puedes dar cuenta qué es lo que está pasando en ti. O sea, con que dejes salir, empezar a dejar salir tus sentimientos, va a salir a fuerza el sentimiento que te ha hecho sentir esa gran culpa. Sí, y es que, como dijiste hace rato, el hecho que le digas a una persona, tú te lo creaste y tú lo puedes sanar, no solamente lo asume en depresión, en confusión, sino además se siente culpable. Peor. Y el objetivo del sanador es precisamente que escucha al paciente, pero sin ningún tipo de juicio. Lo único que está haciendo es escuchar y ayudarlo a confortar. Y muchas veces nosotros hemos experimentado de personas que les duele la cabeza, que les duele la garganta, que están enfermos del estómago. A veces simplemente nos ponemos a escucharlos y estamos sonriendo, le ponemos una mano en el hombro, le estamos tomando el brazo, ¿sí? Y cuando nos vamos, a mí me ha ocurrido que cuando regresan un rato, ya no siente dolor de cabeza, ya no le duele el estómago, ya se le fue la constipación. Es que ahí está el ejemplo. Es que no necesitamos culpar a nadie ni decirle, es que tú te lo creaste, porque nuestra mente distorsionada, como dice aquí, el ego cree que merecemos castigo y por eso nos enfermamos. Por eso nosotros tenemos que ser de una manera muy cuidadosa, bondadosa, amorosa, escuchar al hermano y no juzgar. Y ser muy cuidadoso con nuestras palabras para que no sienta que lo estamos catalogando o que le estamos echando la culpa de su propia enfermedad. Por eso, al ser conscientes de que el ego es un arrogante porque le atribuye a Dios la intención de castigar, entonces el ego en uno mismo lo que hace, pues lo que quiere es castigo y entonces me enfermo y me puedo enfermar desde una cosa muy simple como una gripita
como de un cáncer. Entonces, por eso, aquí dice, el ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como las percibe, pero como el ego siempre es la idea del ataque, siempre va a percibir a Dios como alguien que nos quiere atacar y entonces no le podemos hacer caso. Por eso tenemos que abrirnos a la idea de la paz que el Espíritu Santo en nuestra mente, cuando estamos dispuestos a ayudar realmente desde la paz, pues las palabras surgen de una manera espontánea y así las personas dejan de sentirse culpables, porque la única lealtad absoluta a la que podemos estar seguros de que tenemos que seguir es que somos inocentes y tenemos que ser leales a eso y no estar echando culpas y diciendo que pues tú te lo creaste, tú te lo fabricaste, tú te lo puedes sanar. No, hay que ayudarle a la persona a que comprenda que ha sido la enfermedad fruto de algo que ella sea de un pensamiento que ha tenido. Que de un pensamiento que ha tenido. Un pensamiento y que, o sea, se nos puede complicar porque no todas las personas han leído esto, han tenido conocimiento del curso de milagros y entonces es ahí donde podríamos pensar que no nos va a entender o que qué le digo, ¿no? Pero hace unas semanas decía yo, cuando tú le hablas al espíritu, desde tu espíritu, la otra persona, aún no sabiendo que tiene el espíritu dentro de ella, puede entender lo que le digas. O sea, hablando al espíritu, no al ego. No al ego diciendo, pues es que tú tienes la culpa, ese es ego. Ajá. Cuando yo le hablo al espíritu y le digo, todo va a estar bien, no te preocupes porque tú vas a sanar. Entonces puede su espíritu entonces ponerse ya en orden, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué me dijeron? Entonces atender a esa voz, ¿no? Sí, y precisamente aquí en la práctica de la lección de hoy viene una guía muy interesante porque abarcamos el 10º tema de la segunda parte del libro de ejercicios que se llama ¿qué es el juicio final? Y precisamente es una herramienta junto con todas las que hemos visto de qué es el cuerpo, qué es el espíritu, qué es la mente, qué es el ego, qué es el Espíritu Santo, qué es el segundo advenimiento. Son herramientas que nos está dando precisamente para aclarar en nuestra mente lo que realmente es la vida y que nos permite ayudar a los demás porque nos está hablando de la verdad. Y el tema de hoy, que es el juicio final, es el verdadero juicio final, no el apocalíptico, más bien es la revelación. Es la revelación de lo que es el verdadero juicio final. Y pues vamos a escucharte, Leti, porque está muy interesante este nuevo tema. El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo: poder oír la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad jamás ha cambiado. Y este es el juicio con el que a la percepción le llega a su fin. Y este es el juicio con el que a la percepción le llega a su fin. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece, al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve a este completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Ahí nació y ahí ha de terminar. Y todas las figuras de sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad, por lo tanto desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo, acepta esta santa verdad. El juicio de Dios
es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su Hijo y exhortarlo a regresar a la paz eterna que comparte con Él. No tengas miedo del amor, pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente de su sueño de dolor al Hijo que Dios reconoce como suyo. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual Él se libera. Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo Hijo por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Después, despierta pues y regresa a mí. Yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. ¡Ay, qué confortante es este tema! ¿Por qué? Porque igual que el segundo advenimiento, que pensábamos que es un reparto de castigos, pues el juicio final, que pensábamos que era precisamente el inicio, ahora sí viene el castigo, es todo lo contrario. Es simplemente la declaración de Dios, la reafirmación de Dios, que tú sigues siendo mi santo Hijo. Es la voz de Dios que está hablando y dice, tú sigues siendo mi santo Hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta, ponte las pilas y regresa a mí. Yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. O sea, es tan reconfortante. Y entonces aquí me llama mucho la atención, porque, bueno, igual que cada vez que vemos un tema nuevo, hay muchas cosas que queremos hablar de lo que vemos. Dice que lo primero que veremos, dice, lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado de una mente que ya ha sido corregida. Y bueno, esta corrección que ya uno empieza a percibir, empieza desde lo más sutil, de lo más ínfimo, y va escalando poco a poco hasta que todo llega en paz. Yo ahorita me vino a la mente cuando yo llegué aquí a Zihuatanejo, la historia o la ilusión de que había temporada alta y temporada baja, y que la temporada baja era así que de veras fulminante, porque se cerraban negocios y todo el mundo escapaba de Zihuatanejo. Era una cosa real, porque todo el mundo de veras que estaba muy aterrorizado. Yo mismo me comí ese cuento el primer año que estuve aquí, pero después, ya estando bien firme en el curso, dije, es que esto es una ilusión. Y lo curioso es que para mí, en este sexto año que estoy en Zihuatanejo, pues los hoteles en los que he estado trabajando están al full, están llenos. Y están llenos desde hace 3 años. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es que, ¿qué es lo que veo? Mi creencia está reflejándose afuera. Ya no existe la temporada baja. Para mí tiene mucho tiempo que no existe. Entonces, y sin embargo, yo he escuchado gente que sigue diciendo que la cosa está peor. Y esto no es cierto. Lo que pasa es que ves lo que quieres ver. Y cuando tú afirmas que no hay trabajo, que no hay novios, que no hay maridos fieles, que hay enfermedad, que hay carencia, pues son tus creencias, y es a través de tu propia boca como mueres. ¿Por qué? Porque lo que crees es real solamente para ti. Entonces,
Por eso dice que tanto el segundo advenimiento como el juicio final son precisamente nuevos conceptos que el Espíritu Santo te da a ti para que cures tu mente y que empieces a proyectar, pues en este mundo así, para empezar, pues que todas esas creencias las eches por debajo y te des cuenta que este mundo no te hace nada y que realmente es un mundo que te da abundancia. Pero además no te dice eso. Dice que además de todo te vas a dar cuenta que este mundo no lo necesitas porque ha sido una proyección de tu mente y tú dices, llegas a la conclusión que ya no quieres seguir proyectando, que ahora tú quieres vivir la realidad tal como es, tal como Dios la creó. Por eso, el primer paso necesariamente es corregir la mente, y al corregir la mente, como vimos en la lección, no solamente sanas el cuerpo, sino sanas todas las circunstancias que están alrededor de tu vida. Y ya sanadas, es cuando te das cuenta que todo ha sido una proyección, un juego de la mente. Y dices, bueno, ya está suficiente, ya no quiero seguir soñando. Ahora quiero ver el mundo real, el mundo que Dios creó para mí. Pero necesitamos primero la mente corregida. Por eso nos habla precisamente del juicio final. El juicio final no es más que la certeza de que las cosas tal como Dios las creó siguen siendo verdad hasta en este momento. Dentro de esta distorsión tú puedes dejar que el reflejo del reino de Dios llegue hasta tu sueño y lo convierta en un sueño feliz. Pero la esperanza no es nada más que conviertas este sueño feliz, porque finalmente en este sueño feliz todo sigue terminando, todo sigue transformándose, pero sigue existiendo la muerte. Pero tú dices, es que ya no tiene sentido que siga yo percibiendo que las cosas cambian. Ahora deseo el mundo donde nada cambia. Entonces, cuando tú ya estás solicitando esto, es cuando viene Dios por ti y hace precisamente, te lo dice, eres mi hijo amado, despierta y regresa a mí. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Entonces, es un concepto muy reconfortante porque nos limpia la mente de dolor. Y son las palabras que nosotros necesitamos para que podamos llevar al mundo y entonces ayudar a los demás a que vayan despertando. Nosotros juzgamos que nadie quiere oír la verdad, pero no es cierto. O sea, lo que necesitamos, todo el mundo necesita, incluyendo tú, es aceptar la verdad. Y cuando tú la aceptas, todo cambia. Así que vámonos a la lección 311, que dice así. Juzgo todas las cosas como quiero que sean. Los juicios se inventaron para usarse como un arma contra la verdad. Separan aquello contra lo que se utilizan y hacen que se vea como si fuese algo aparte y separado. Luego hacen de ello lo que tú quieres que sea. Juzgan lo que no pueden comprender, ya que no pueden ver la totalidad, y por lo tanto juzgan falsamente. No nos valgamos de ellos hoy, antes bien ofrezcámoselos de regalo a aquel que puede utilizarlos de manera diferente. Él nos salvará de la agonía de todos los juicios que hemos emitido contra nosotros mismos, y restablecerá nuestra paz mental al ofrecernos el juicio de Dios con respecto a su Hijo. Padre, estamos esperando hoy con mentes receptivas a oír tu juicio con respecto al Hijo del que tú amas. No lo conocemos y así no lo podemos juzgar. Por lo tanto, dejamos que tu amor decida qué es lo que no puede ser, no puede sino ser aquel a quien tú creaste como tu Hijo. Y hay que repetirlo porque se fue el internet. Sí, se fue el internet y la transmisión a lo mejor se interrumpió, pero se está grabando en la computadora que tiene su propia batería, así que pues